Ningún tiempo es coincidencia en nuestras vidas. Y esos tiempos, incluso los de sequía o desánimo, son de absoluta bendición. Dios ha determinado en este tiempo que o estemos en sequía o estemos en desánimo. Va a haber días en los que te despiertes y digas, hoy estoy derrotado, todo está saliendo mal, la vida no es como yo quiero, mi familia está enferma, qué sé yo, lo que sea. Entonces las promesas de Dios no dependen de cómo te sientas, dependen de quién las dio. Y las dio aquel Dios que no falta a sus promesas. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio nos bendice una vez más el tener su compañía junto con nosotros y queremos que por medio de esta conversación podamos seguir creciendo en la palabra del Señor para que practiquemos esa fe y apliquemos cada una de las enseñanzas bíblicas en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante hermoso que se relaciona un poco a lo que hablábamos hace 8 días, ¿cierto, Angie? Hace 8 días estábamos conversando un poco respecto al desierto, respecto a cómo Dios nos lleva a ese lugar. Y el día de hoy queremos tomar un término relacionado al desierto. ¿Qué podemos encontrar en el desierto, Angie? ¿Sequía? ¿Será? Efectivamente, Angie, sequía. El desierto es un lugar árido, seco. Y hoy justamente queremos hablar sobre la sequía en nuestras vidas, es decir, la sequía espiritual. Pero no solamente la sequía, sino que también vamos a estar abordando el tema del desánimo. Entonces diría yo que podemos comenzar a charlar al respecto. Excelente, hijos. Bueno, mira que yo veía la sequía espiritual de una manera interesante, siguiendo como esos ejemplos de pues estos ecosistemas naturales y demás. Hay algo que pasa curioso. Nuestros corazones, podemos verlos, son como tierra, digámoslo así, suelo. Y obviamente la palabra es una semilla. ¿Qué pasa? Cuando Jesús hablaba de estas semillas y hablaba acerca de cómo la palabra es dada a cada tipo de tierra, hay un proceso que pasa en el suelo y es conocido como la desertificación. ¿Qué es la desertificación? Es una pérdida gradual de los nutrientes de esa tierra que le quita la capacidad de retener agua y entonces termina siendo un suelo improductivo, árido. Es decir, ¿a qué voy con esto? No necesariamente tienes que volverte un desierto. ¿Sí me entiendes? Y hubo un tiempo en el que esa persona que ahora, si tú nos estás escuchando y sientes, yo estoy seco, pero seco así re mal. ¿Qué pasa? No es que tú no hayas sido fértil o siempre hayas estado así en tu vida espiritual. No, es que tú eras un suelo fértil, es que tú eras un suelo productivo, es que tú tenías el nutriente de la palabra y ahora no lo tienes. Y eso es lo que le choca a uno, Jos, porque uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi comunión? ¿Qué pasó con mi relación? ¿Qué pasó con mi corazón avivado? Ahí es donde entra un conflicto. Y son preguntas que a veces tú dices, ¿quién me las puede responder? Porque te da tanta vergüenza irte a acercar a alguien más y decirle, es que no voy bien en mi vida espiritual. Es que mis lecturas devocionales están mal. Es que me cuesta acercarme a Dios, es que me estoy sintiendo más tentado, estoy sintiendo más afecto por el mundo que por lo santo, lo justo, por lo que es de Dios. Y entonces, obvio, te intimida y tú sientes como, no, yo no puedo decirle a nadie que ahora son suelos sin nutrientes o un corazón desértico, por así decirlo, entre comillas. Pero bueno, es una buena ilustración para que entonces entremos en razón de, ¿será que esto me está pasando? ¿Y qué voy a hacer? Totalmente, Angie. No sé si te ha pasado regando las plantas de tu casa, que tú ves la maceta y pues si la ves húmeda dices, no, pues entonces aún no necesita agua, ¿no? Porque si le echo más agua, pues la voy a ahogar y se va a morir, qué sé yo. Pero pues también llega a pasar que pasa, dices, no, hombre, pobrecita, está pobre, se está muriendo y está seca, la tierra se cuartea, las hojas se caen o se empiezan a ver de un tono amarillo, qué sé yo. Entonces eso puede pasarnos en nuestras vidas como creyentes. Creo yo, Angie, que es importante el hecho de enfatizar que puede ser algo progresivo. No va a ser como que esta mañana me desperté así súper húmedo en mi tope espiritual y de la nada, ¡pum! En la noche estoy seco, estoy muriéndome. No, 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 es como la deshidratación. No sé si te pasa que llega un momento, bueno,
Yo tomo mucha agua, me gusta mucho tomar agua. Soy de esas personas que pueden diferenciar como esta agua sabe fea, así de tanta agua que tomas, ¿no? Te vuelves catador de agua. Para Literal, mí, literal. no, para mí es muy duro. Yo le tengo que mezclar algo. Últimamente sí lo logro, pero le tengo que mezclar algo. Le echo limón o té o algo así porque es muy difícil para mí. No, gente, por favor, no sigan ese ejemplo. Tomen agua, tienen que estar hidratados. Angie toma agua. Pero entonces llega el momento en el que si yo salgo y no tengo agua, paulatinamente empiezas a sentir el efecto de la deshidratación. Quizás al hablar sientes tu boca seca y pues al principio no es tan molesto, pero ya después empieza a fastidiarte un poco la garganta. Y pues con estos tiempos de calor en los que ahorita estamos, bueno, al menos aquí en México, creo que en Colombia están igual o quizás peor, la deshidratación empieza a avanzar hasta que llega el momento en el que es bastante fastidiosa y en algunos casos puede darte quizás un golpe de calor, puedes incluso parar en el hospital, ¿cierto? Ya en casos muy extremos. Entonces debemos de entender algo, Ángel. La sequía espiritual es algo real, no es un invento, no es un drama, no es una exageración en la que un creyente puede decir, ay, no, no seas dramático, o sea, todo bien. No, es muy importante el hecho de reconocer, me estoy secando. Hay momentos en la Biblia en las que vemos muchísima intensidad espiritual y decimos, wow, gloria a Dios, qué bendición. Pero hay otros en los que nos muestra la escritura a creyentes cansados, fundidos, abatidos, casi derrotados. Y es aquí donde tenemos que entender cuál es el significado de la sequía espiritual. Porque malamente a veces se entiende la sequía espiritual como Dios agarra y te abandona. No, no, no. La sequía espiritual puede ser, Angie, como tú bien decías hace rato, quizás descuido de la oración, descuido de la lectura, descuido de la comunión con la iglesia, pero también puede ser el resultado del pecado. Pero no siempre es así. Yo pensaba, Angie, cuando hablábamos de la sequía, y muchas veces la sequía espiritual viene por el cansancio. Y no estoy hablando de, estoy cansado de Dios, estoy cansado de leer. No, 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 un cansancio en el que quizás estoy atravesando un momento de muchas pruebas, como veíamos la semana pasada. Estoy atravesando por un desierto en el que pues vaya que hacía calor, que estuvo difícil, que estuvo duro y pues terminé cansado, terminé fatigado. La rutina me está en algún momento agotando. El hecho de vivir en un mundo caído, el hecho de estar en un ambiente pecaminoso, ya está causando sed dentro de mí, ya me está deshidratando, ya estoy secándome. Y es ahí donde tenemos que ver qué hay que hacer. Antes de ir a qué hay que hacer, porque yo creo que es donde la gente quiere llegar, es como, ya, díganme la solución, el remedio a lo que estoy teniendo. Yo creo que es importante también como devolvernos un poquitico y evaluar justo lo que decías, hacer una distinción. No es lo mismo estar desanimado en tu caminar de fe que estar seco en tu caminar de fe. O sea, no son caminos que se interceptan, van paralelos, es diferente. Entonces, el desánimo es justo como tú mencionabas, José, o sea, para el que nos escucha, evaluarte de que estás pasando por un momento difícil, como lo decíamos en el capítulo anterior. Hay prueba, hay momentos de duda, de inquietud, te sientes cansado, el pecado del resto del mundo te pesa, tu propio pecado te pesa, y eso te desanima en tu camino. Y no está mal sentirte desanimado. Ojo ahí, no está mal. O sea, no es pecado, no es como dedo acusador. Uy, no. Punto negativo como cristiano. No. Es persistir en ese sentimiento, ir en esa etapa, persistir en todo eso, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Es una etapa transitoria, el desánimo es algo de lo que tú tienes que salir. ¿Por qué? Porque como dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tú tienes que estar gozoso. Y el único que puede vencer ese desánimo es el Señor. ¿Es natural sentirte desanimado? Sí. Muchos hombres y mujeres de Dios lo han hecho, pero aún así encuentran la fortaleza necesaria en el Señor. La sequía, otro camino distinto. Es ahí donde tú estás totalmente alejado. Es como si entre tú y Dios, esa brecha que Jesús unió, ahora tú sientas que alguien construyó una murallota gigante y ya a ti se te dificulta pasar y es complicado y demás. Ese es el problema. Ahí es donde tú sientes una total desconexión. ¿Qué pasa? A lo que vamos no es como, entonces yo tengo que vivir más en la emoción. Yo lo que necesito es que el fuego venga y me invada y yo necesito algo que me emocione a tal grado que me tire en un hype así súper alto y yo ya sienta que de allá nadie me va a bajar. Más arriba del Monte Everest yo voy a subir con Dios. No es tampoco eso lo que queremos lograr, eso tampoco es
lo que principalmente mueve dos voces es una verdad, ¿no? Pues porque cuando pensamos, el propósito por el cual iniciamos todo esto era animar a la gente a estar avivado el corazón, o sea, sediento por Dios, deseoso por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco caigamos en el emocionalismo. Quería que fuéramos a Hebreos capítulo 12. O sea, yo creo que ahí encontramos una clave fundamental de cómo poder vencer la sequía, de cómo poder hacer realmente algo con esto. Entonces, ¿qué te parece? ¿Vamos? ¿Te llevo? ¿Los Vamos, llevamos? vamos. Vamos, pues. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Quiero darles los puntos principales. Primero, vas a tener que despojarte del pecado. Obviamente la sequía espiritual, ya estamos cayendo hacia el pecado porque estás teniendo una apatía de Dios, contrario al desánimo, ¿no? Estás teniendo una apatía, o sea, ya no tienes deseo por Dios. Es como cuando disfrutabas pasar tiempo con alguien y ahora ya no lo disfrutas. Se siente horrible, es como algo pasó, ya no. Entonces es difícil. Pero ¿qué pasa? Con Dios no puede ser así. Por eso, porque Él es el creador de nosotros, le pertenecemos. Entonces, despojarse del pecado es importante. ¿Por qué? Porque puede ser el estorbo de lo que estás teniendo para realmente no estar sediento de Dios. Sigue diciendo Hebreos, pon tus ojos en Jesús, la palabra lo demuestra. Cuando estás seco es porque has quitado tu mirada a Dios, porque has perdido eso que describe David tantas veces en los salmos. Deleítate en el Señor, deleítate en su palabra. ¿Sabes qué significa esa palabra deleite? Es un total disfrute. Estás disfrutando a Dios, Dios en lo cotidiano, Dios en lo que tú diariamente experimentas, Dios en tus momentos de felicidad, Dios en tus momentos de tristeza. Experimentar a Dios es lo que el Señor desea que nosotros hagamos, para que nuestros ojos no se quiten de Jesús. Una vez los quitas, una vez dejas de ir a la fuente directamente. Y por último, paciencia y perseverancia. Yo creo que parte de que nosotros nos sequemos en la vida cristiana es que justamente pensamos eso, cuando ya no siento emoción, cuando ya no siento deseo, cuando ya no... Entonces me detengo, porque funciono por emoción, porque me muevo según lo que siento y no según la convicción, porque la vida cristiana no es una vida de emoción, sino tú y yo ya hace rato estaríamos lejos del Señor. Lo hacemos por convicción. Entonces, con paciencia y perseverancia, recordando cuál es la meta. Entonces, si te concentras en eso, lo evalúas y dices, oh, yo soy esa persona que está allí, entonces vas a poder salir de ahí. Lo primero es saber, aceptar que estás en ese lugar. Y después de aceptarlo, entonces confesarlo a Dios. El remedio no es sentir más. Yo diría, Angie, que la clave está en volver a la fuente. La solución no es decir, necesito esa sensación que antes sentía, en la cual hacía todo, de todo. Porque va a haber un momento en el que no va a ser así. Necesitamos volver a la fuente. Y me encanta porque hay una frase en la Reforma Protestante en la cual pues justamente estaban viviendo un periodo enorme de sequía, en el que no había un conocimiento claro de la palabra de Dios, las prácticas eclesiales estaban súper bajas, todo estaba yendo mal. Y entonces, ¿qué dicen los reformadores? Ad fontes, es decir, a las fuentes, regresemos a la fuente. Angie, cuando nosotros vivimos en un momento de sequía, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a aquel pozo en el cual vamos a hallar la saciedad a nuestra sed, la palabra del Señor, la oración sincera, la comunión con la iglesia, la adoración, la obediencia, la gratitud, una relación con Dios. Eso es lo que nos va a dar saciedad. Y hay tantísimos ejemplos de personajes bíblicos que vivieron en desánimo, que vivieron en sequía. Se me ocurren dos que nos muestran totalmente cómo es el desánimo, cómo es la sequía. A ver, si me adivinas por lo menos uno, súper. ¿Cuáles piensas que traje? Conste, oigan, todos los que nos están escuchando, yo no le dije nada, ¿eh? Pero tienes que dar una pista. Yo apuntaría, oye, sin pista yo apuntaría a David. Bueno, ya Sin está uno. pista. Ok, rayos. Este conocimiento bíblico, la unción. Ya está. No está seca, no está seca hoy. Y el segundo, a ver, pista. Es un profeta. ¿Menor o mayor? Uy, a ver, no tiene un propio libro. No sé, A Samuel. ver, No. no, su nombre comienza con E. Nada. Es Elías, Angie. Es Elías. Elías y David. Son los dos ejemplos que yo había pensado para hablar sobre sequía y desánimo. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente David en muchos de sus salmos nos muestra cómo es una vida de alguien sediento, cómo es la vida de alguien necesitado, de alguien que está atravesando ese momento de sequía o que está totalmente desanimado. Y para eso hay ejemplo, Salmo 63:1,
Dice el rey David: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida no hay aguas. ¿Dónde más? Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero, ¿qué nos dice el Salmo 4:18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. David nos muestra totalmente que él tiene un corazón sediento. Y dice: así como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Tiene sed del Dios vivo. Pero ¿qué nos dice Elías? Elías estaba en otro extremo, Angie. Ya decía esto hace rato, la diferencia entre sequía y desánimo. Y estaba totalmente en sequía en algunos momentos de su vida y en otros sumamente bendecido, gloria a Dios. Pero Elías, Primera de Reyes 19, 4 al 8, no voy a leer todo, solamente el punto principal al que quiero llegar. Dice: allá, oh Jehová, quítame la vida. Y pudimos leer eso y decir: qué fuerte, qué duro. Alguien que había estado haciendo prodigios, maravillas, enfrentando a sus adversarios con una autoridad divina puesta por el Señor, siendo un profeta de Dios y la verdad uno de los más grandes, porque incluso vemos que a Jesús o al Mesías se le quería comparar como Elías, diciendo: ya basta, me rindo, ya quítame la vida. Un siervo tan fiel atravesó agotamiento, desesperanza, y Dios no lo reprendió. Dios no fue como de: deja de decir tonterías, Elías, cállate, o sea, no digas insensatez. No, le dio descanso, le habló y le mostró cómo salir de ese momento. Entonces, ¿cómo podemos combatir la sequía? ¿Cómo podemos enfrentar el desánimo? Predicándonos el evangelio. Porque una vez que nosotros nos prediquemos el evangelio a nosotros mismos, podemos darnos cuenta de las siguientes 3 cosas. Dios sigue siendo bueno, Cristo sigue siendo suficiente y las promesas de Dios no dependen de cómo te sientes hoy. El desánimo le habla a nuestros sentimientos, el evangelio refresca nuestra alma. Dios no solo está presente en los momentos de fuego espiritual, también en los días de silencio y cansancio, Él está ahí. Y bueno, por mi lado yo concluiría diciendo 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Qué hermoso. Mira, Jos, yo creo que ningún tiempo es coincidencia en nuestras vidas. Y esos tiempos, incluso los de sequía o desánimo, son de absoluta bendición. Después de todo, ¿a quién tenemos en los cielos, como dice el Salmo 73, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Nos concentramos tanto en buscar las cosas de este mundo y centrarnos tanto allí, que luego cuando tenemos este deseo por las cosas del mundo, el deseo por Dios va menguando y nuestro corazón se va apagando. Nuestra fe va decreciendo y entonces nos enfrentamos a un gran riesgo. Y yo creo que esto más que desanimarnos o decir: no, entonces ya yo soy un caso perdido, o llevo tanto tiempo así en esta circunstancia fingiendo ser espiritual cuando realmente no lo soy, más que eso no sea un impedimento. Si hoy nos damos cuenta que nos encontramos en esa situación, el Señor a través de Jesucristo nos ha dado un acceso a su presencia, nos ha dado un acceso a la oración. Y aunque es muy difícil recuperar un corazón que está desértico, es decir, seco, o es muy complicado sentir que algo va a poder sacarnos de ese desánimo, Dios sí tiene el poder para hacerlo. Entonces, algo muy hermoso dijo Jeremías 17, de 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Eso no es una hermosa ilustración de Jeremías, es una realidad que podemos experimentar tú, yo y cada persona que nos escucha. Realmente quisiéramos seguir hablando tanto, diciendo tanto, es un tema tan extenso, pero por el día de hoy yo creo que Dos Voces Una Verdad quiere animarnos a eso. Acérquense al Señor a pesar de y que nada de esto sea un impedimento. Y es así como José y yo deseamos que sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros mientras charlamos en el camino.